Capri es uno de esos destinos que todos presumen y recomiendan como parada obligada en Italia, pero pocos explican con claridad qué es lo que realmente ofrece. Las guías convencionales suelen limitarse a frases hechas, sin entrar en lo que realmente importa. ¿Qué hacer primero? ¿Qué vale la pena según tu edad, tu energía o el tipo de viaje que planeas? ¿Vas solo, con amigos o en modo romántico, con familia, con niños o en la etapa de jubilación? Capri puede parecer pequeña, pero si no la entiendes antes de llegar, lo más probable es que tengas una experiencia frustrante. Los tours no siempre se adaptan a ti, a tu ritmo o necesidades reales. Por eso, esta guía fue creada para que tomes las decisiones tú mismo, con criterio, según tu condición física, tu presupuesto y tus prioridades. Solo así podrás disfrutar de Capri como se debe, sin improvisar ni dejarte llevar por las rutas apuradas de otros. Capri es una isla italiana enclavada en el mar Tirreno, justo frente a la costa de Nápoles. Es un lugar donde la elegancia se encuentra con la historia y donde el paisaje mediterráneo se convierte en espectáculo diario. Aunque su superficie es de apenas 10 kilómetros cuadrados, la isla está dividida en dos municipios distintos, Capri y Anacapri. El primero es la zona más popular, donde abundan las tiendas de lujos, los cafés con vistas, las calles de piedras, los hoteles y la vida social intensa, incluso fuera de temporada. Anacapri, por el contrario, está ubicada a mayor altitud, es más silenciosa, auténtica, menos concurrida y con una belleza igual de poderosa. Aprender a diferenciar entre ambas zonas es fundamental para diseñar tu itinerario y aprovechar al máximo los contrastes que ofrece la isla. Llegar a Capri implica organización. La isla no tiene aeropuerto, por lo que todos los accesos son marítimos. La ruta más práctica es volar al Aeropuerto Internacional de Nápoles o llegar en tren y desde ahí tomar un taxi o transfers hacia el puerto de Molo Beverello, desde donde salen ferries y aliscafos hacia Capri. También se puede zarpar desde Sorrento, Amalfi o Positano, pero Nápoles suele tener más horarios y frecuencias. Los primeros ferries parten alrededor de las 7 de la mañana y el último de regreso a tierra firme suele zarpar entre las 17:30 y 19 horas, dependiendo del puerto y la temporada. Es esencial consultar horarios con antelación, ya que el transporte depende mucho del clima. Si hay mal tiempo, los barcos no salen. Por eso jamás pongas Capri al final de tu itinerario. Si no puedes salir de la isla por mal clima, puedes perder tu vuelo. Lo mejor es visitar Capri al principio de tu recorrido por el sur de Italia, nunca al final. Lleva maletas pequeñas si te vas a hospedar, usar mochilas ligeras si vas a explorar. Llegar muy temprano puede cambiar tu experiencia por completo. Estos pequeños detalles nadie te los menciona y son claves para conocer de pe a pa Capri. Muchos ferries de la tarde se llenan rápido, sobre todo en temporada alta, y los retrasos pueden arruinar un plan bien intencionado. Capri se disfruta más cuando hay margen para la contemplación, no para la ansiedad. Esta guía irá revelando cada rincón de la isla conforme la recorremos juntos, indicándote qué sí y qué no hacer si viajas solo, con tu pareja, en familia o ya en plan de retiro. Si tienes buen estado físico y solo deseas explorar Capri para fotos y videos, puedes abarcar mucho en un día. Pero si quieres vivir la experiencia del mar, el sol, las calas, los atardeceres y una cena romántica, necesitarás al menos 2 días. Si no tienes una buena condición física, calcula entre 3 o 4 días para recorrer todo sin forzar tu cuerpo. Vamos a dividir la isla en sus dos zonas. Capri, que es la parte baja,
con calles, vehículos y negocios, un pequeño pueblo con pendientes suaves. Y Anacapri, la parte alta, con calles empedradas donde todo se recorre a pie. Si tú o alguien de tu grupo tiene dificultades de movilidad, problemas digestivos, musculares o es una persona mayor, no se recomienda subir a Anacapri sin ayuda. Las pendientes son empinadas, los trayectos largos y no siempre hay forma de regresar fácilmente sin transporte privado. A menos que contrates un carrito eléctrico, no habrá quien te baje si te cansas. Con niños pequeños sucede algo parecido. La caminata los aburre o los agota. Si viajas con ellos, lo mejor es quedarte en las playas, comer en el centro y visitar tiendas. No los lleves a largas caminatas o a subir escaleras eternas porque terminarán irritados y tú también. Capri y Anacapri ofrecen experiencias completamente distintas para cada tipo de viajero. Si viajas solo, Capri puede ser un festival de libertad y sofisticación. Puedes perderte entre boutiques, explorar senderos que llevan a miradores como Punta Trágara o sentarte en una terraza a tomar un espresso mientras la vida pasa. Anacapri, en cambio, te permite desconectar de todo. Es el sitio ideal para escribir, leer, meditar, caminar sin rumbo entre bugambilias, muros blancos y en silencio. Para un viajero solitario puede ser un verdadero reencuentro interior. Si vas con amigos, Capri es un festín. Aperitivos con vista al mar, cenas largas, música en vivo, terrazas animadas, caminatas hasta la madrugada y limonhielo en cada brindis. Capri es puro presente. Para adolescentes es una mezcla ideal entre lo instagramiable y lo aventurero. Las tiendas, los miradores, los paisajes, las caminatas como el Sentiero dei Fortini o el descenso hacia el faro de Punta Carena. Si vas en pareja, Capri se vuelve una película. Cada terraza un brindis, cada calle un paseo de la mano, cada atardecer una postal para dos. Y Anacapri ofrece intimidad, silencio, descanso. El romance no se fuerza, se respira. Para quienes llegan en tours organizados, la experiencia suele estar limitada a paradas icónicas, fotos rápidas y salidas cronometradas. Son útiles para quienes no tienen tiempo, pero sacrifican el alma del destino. Viajar por cuenta propia es lo ideal para comprender Capri en su profundidad. Aquí, cada minuto es un mundo. Detenerse más tiempo en un mirador olvidado o almorzar sin prisa en un restaurante familiar puede convertirse en el recuerdo más importante del viaje. En Capri, cada elección cuenta. Y quien sabe elegir, sabe viajar. Caminar por las calles de Anacapri exige bajar el ritmo. Aquí las veredas están hechas de piedra volcánica, desgastadas por siglos de paso. Los portones verdes, las casas bajas, los muros encalados y las enredaderas rebeldes cuentan historias en silencio. En cualquier momento, sin previo aviso, se abre el Mediterráneo. Desde un recodo se revela el mar. El Tirreno primero, luego el Golfo de Nápoles y el Mediterráneo como una sola inmensidad líquida. La luz cambia con el día y el mar se convierte en un espectáculo atmosférico donde el cielo y el agua se confunden. Y entre ese horizonte azul se alzan los farallones, esculturas naturales que emergen del mar como testigos eternos. Desde Anacapri se los contempla como si fueran guardianes del tiempo. No es una vista que se busca, es una visión que se encuentra. Aquí no se viene a hacer, sino a observar. Y al observar con atención,
se comprende por qué tanta gente no viene solo a descansar, sino a recordar quién es. El jardín del Hotel Luna es uno de esos rincones mágicos de Capri que nos anuncian. Es un secreto silencioso entre muros de discreción. No hay que caminar mucho para comprender su poder. Bastan unos pasos por sus senderos llenos de flores para que el silencio haga efecto. Aquí, el viento de entre bugambilias y el perfume del jazmín no son decoraciones, son el verdadero lenguaje del lugar. Cada curva revela una nueva vista del mar, cada banca blanca una invitación al reposo. La vegetación no está para impresionar, está para acompañar. Desde aquí, los farallionis no se miran, se contemplan. El jardín del Hotel Luna no es una atracción, es un privilegio para quienes saben que la verdadera exclusividad se respira, no se presume. Los jardines de Augusto son el balcón natural más emblemático de Capri. Desde el centro del pueblo se llega en minutos, pero al entrar parece otro mundo, dispuestos en terrazas colgantes. Los jardines ofrecen una vista majestuosa del mar Tirreno, la bahía de Marina Piccola y la serpenteante Via Crap. Las flores, las palmas, los arbustos, todo está cuidado con una precisión que no asfixia. Cada rincón invita a quedarse. Y desde el último nivel, los faralloni se alzan como gigantes recortados por la luz del mediodía o del atardecer. No se necesita buscarlos, están ahí, perfectos, como si los jardines hubieran sido diseñados solo para enmarcarlos. Los faralloni son mucho más que rocas, son el emblema visual y emocional de Capri. Frente a la costa sur, estas tres formaciones de piedra caliza se levantan con una presencia casi mitológica. Sterla, el primero, está unido a tierra firme. El segundo, Faraglioni di Mezzo, es célebre por su arco natural, tan perfecto que permite a las embarcaciones pasar por debajo como si cruzaran un portal secreto. El tercero, Faraglioni di Fuori o Scopolo, es el más alejado y guarda un tesoro biológico, el rarísimo lagarto azul de Capri, una especie que no existe en ningún otro lugar del mundo. Verlos desde tierra ya es un privilegio, pero contemplarlos desde el mar es una experiencia aún más profunda. Cambian de color con la luz, son grises y misteriosos al amanecer, blancos y deslumbrantes al mediodía, y dorados o rosados al atardecer. Son esculturas naturales cuya belleza no necesita explicación. En la cultura local,
Besarse al pasar por el arco del Farallone di Mezzo es un ritual de amor y de buena fortuna. Los guías lo saben, los marineros lo recomiendan, las parejas lo buscan. Y es que en una isla hecha para impresionar, todavía hay símbolos que conservan su misterio. Las escalinatas que descienden por las laderas de Anacapri son más que caminos, son parte de la memoria de la isla. Talladas en piedra, bordeadas por muros encalados, flanqueadas por vegetación exuberante, conectan los puntos más altos con calas escondidas o antiguos senderos rurales. Cada tramo ofrece una vista nueva al mar, una pausa que se vuelve necesaria. No se recorren con prisa, se exploran. En una curva se asoma el Monte Solaro, en otra el Golfo de Nápoles. Se presenta como un susurro lejano. No son para el turista que busca comodidad, sino para el viajero que entiende que el esfuerzo es parte del acceso a la belleza. Algunas escaleras están señalizadas, otras hay que instruirlas. El silencio es profundo. El zumbido de una abeja, el crujido de una rama, el roce del viento. Estas rutas no siempre llevan a algo concreto. A veces terminan en un olivar, otras en la entrada secreta de una casa, pero siempre llevan a otra forma de mirar.
Existen dos formas principales de bajar de Anacapri a Capri a pie. La primera es la histórica escala fenicia, más de 800 peldaños tallados en la roca que conectan Anacapri con Marina Grande. No fue construida por fenicios como se cree, sino por griegos o romanos. Es estrecha, empinada y exigente, pero recompensa con vistas dramáticas, historia viva y una sensación de conquista. No es apta para todos. Quienes sufran de vértigo o problemas físicos deben evitarla. La segunda opción es la ruta peatonal moderna, que baja desde el centro de Anacapri por vía Giuseppe Orlandi y conecta con vía Croce o vía Mulo hasta llegar al centro de Capri. Es mucho más accesible, con veredas seguras, sombra en algunos tramos y un ritmo amable. Ambas rutas ofrecen dos maneras de entender la isla, una desde su raíz ancestral y su esfuerzo físico, otra desde la convivencia moderna entre naturaleza, turismo y estilo. Caminar desde Anacapri a Capri no es solo un cambio de altitud, es un cambio de atmósfera. La introspección de la parte alta se disuelve poco a poco y da paso a una energía más sofisticada y vibrante. That was a rooster.
El primer indicio de que has llegado a Capri es el movimiento. Turistas, empleados de hotel, locales con paso firme. Las calles son pasillos de elegancia. Vía Camerelle y Vía Vittorio Emanuele están llenas de tiendas que no necesitan grandes letreros para mostrar lujo. Perfumerías artesanales, vitrinas de Valentino, arquitectura que murmura exclusividad. Y aquí todo está pensado. Cada sombra, cada rincón, cada esquina tiene una intención estética. Y entre las tiendas, los restaurantes y bares aparecen como oasis discretos, terrazas con vistas, patios ocultos, mesas donde un café se vuelve un acto de contemplación. El ritmo de Capri no es frenético, es cálido, elegante, contenido. Llegar a pie desde lo alto es descender a la gravedad exacta de la isla. No se entra a Capri, se accede. Desde el centro de Capri, uno de los trayectos más agradables es el camino a pie hacia Marina Piccola. La vereda Via Mulo serpentea entre villas privadas, muros cubiertos de flores, esquinas donde la luz del Mediterráneo parece dirigida por un cineasta. Assolutamente sì. Можемо не всім додати. L'ho visto in passato, lo 4 anni fa. Soffrono. Sia Anna Maria della Migliera che una sette.
scendete. La strada che ci siamo fatti Dove c'è adesso. il Grandote Sisana? Prendono la loro finestra. That's like hell. Hot and confusing. Aplicațiuni izlazene și de nivel. Igual tenemos que ir hasta arriba para tomar un bus. Me cae un baño. En menos de 30 minutos se llega al mar. Las playas de Marina Piccola no son extensas ni de arena fina.
Son calas con canto rodado, plataformas rocosas y clubes de playas que alquilan sombrillas y camastros con acceso directo al agua. Lo que les falta en tamaño lo compensan con belleza. Desde el agua, los Faraglioni están tan cerca que parecen que nadan contigo. Es una postal viva, es una escena de cine de los años 60. Aquí todo gira en torno al sol, al bronceado, al ritual lento del verano, un baño, un spritz, una mirada, una pausa. La champaña. No, Love it. Where? Not specific. Where? Marina Grande, en cambio, es el punto de llegada de los ferries, pero también un lugar que merece atención. El camino a pie desde el centro de Capri por vía Roma y luego vía Cristóforo Colombo es más transitado, pero permite ver el Golfo de Nápoles desde distintos ángulos y también asomarse a la vida cotidiana de la isla. Aquí están los pescadores, los turistas que apenas llegan, las tiendas más prácticas, los restaurantes informales donde se come pescado fresco sin protocolo. Su playa es la más amplia de Capri y la más accesible, perfecta para familias o quienes no buscan glamour, sino mar. Marina Grande no es escénica, es funcional, pero ahí radica su encanto. Muestra la cara menos idealizada de la isla, la que vive y respira todos los días. Y como Capri no se improvisa, al llegar en ferry a Marina Grande, lo primero es actuar con estrategia. Desde el puerto, la mejor decisión es tomar el funicular hasta el centro. En pocos minutos te dejan la piazzetta, desde donde puedes planear el día según el clima y la temporada. Si el mar está calmo, empieza con un tour en bote. Así evitas las multitudes
Tienes mejor luz para fotos y puedes entrar sin espera a la Gruta Azul, que suele cerrar con oleaje. Ver los Farallones desde el mar es una experiencia totalmente distinta. Si puedes, alquila un yate o lancha privada. No hay comparación. Capri no es una isla para correr, es una isla para leer, como se lee un gran libro, despacio, con atención, sabiendo que cada página importa. Desde el primer paso en Marina Grande hasta el último rayo del sol sobre los Farallones, cada rincón exige tiempo. Cada decisión influye en la experiencia. No hay lugar para la improvisación superficial. Aquí el lujo está en el tiempo invertido, en la elección del momento exacto para moverse o quedarse. Capri recompensa a quien sabe caminarla con inteligencia y sin apuro. Y cuando regreses al puerto para tomar el ferry de vuelta, no solo llevarás fotos perfectas, llevarás la certeza de haber habitado, aunque solo fuera por unas horas, uno de los lugares más intensos, elegantes y reveladores del Mediterráneo.